buenas, ¿qué tal estáis? Espero que lo estéis llevando lo mejor posible. Os voy a ofrecer una clase de yoga completa, de pranayama, asana y relajación. Espero que la disfrutéis. Primero, adoptar la postura sentadas o tumbadas. Podéis utilizar también si necesitáis una silla. Lo importante es que la espalda esté derecha. Si estás cómoda, cierra los ojos y toma conciencia de tus pies. Relaja tus piernas. Caderas, nalgas, tronco. Brazos, hombros. Deja que caigan por su propio peso el rostro. No necesitas ninguna tensión en tu cuerpo, aflójalo. Siente cómo se va soltando más y más. Cuando sientas que tu cuerpo físico se ha relajado, entonces dirige la atención hacia tu cuerpo emocional. Date cuenta cómo se expresa en este instante. Si identificas eso que sientas, ¿qué sientes? Permítete sentir lo que sientes. Acoge esa emoción. Acógete. Eres igual de valiosa e importante, así como estás. Trata de no juzgarte, criticarte. Simplemente observa y acoge esa emoción. Y a medida de tus posibilidades. Simplemente con el hecho de escuchar ya se serena, pierden intensidad las emociones. Date amiga de cada una de esas emociones, ¿te gustan o no? Lo que sientes. Aquí vas a dar espacio a tu cuerpo mental. Dirige la atención hacia tu mente. Te das cuenta de tus propios pensamientos, desde esa capacidad que tienes de observación. Eres la observadora de tu propia mente. Te das cuenta de los pensamientos que aparecen en tu mente. Vienen y los dejas ir. Viene uno, se va, aparece otro, se va. No te identifiques con lo que te cuenta tu mente. Simplemente observas y dejas ir sin alimentar esos pensamientos. Te das cuenta de tus propios pensamientos. Has observado tu cuerpo físico, tu cuerpo emocional, tu cuerpo mental. Ahora vas a llevar la atención hacia tu respiración. Date cuenta cómo respira tu cuerpo. No tienes que hacer absolutamente nada. Solo prestar atención. El cuerpo es el que respira. Entra y sale el aire. Deja que se dé. Sin cambiar nada. La atención está en tu respiración.
respiración profunda, amplia, sin mucha tensión, puedes soltar por la boca. Otra vez, inhala. Inhala. Poco a poco ahora vas a ser tú quien dirija la respiración. Inhala y exhala por la nariz. En la medida de lo posible, procura respirar desde el abdomen, desde el diafragma. Desde la parte baja. La inhalación permite que se expanda tu abdomen. En la exhalación deja que vuelva a su ser. Inhala, expande. Exhala, deja que vuelva a su ser. Si estás muy cómoda sentada en esta postura, puedes hacerlo tumbada, es más fácil, sobre todo al inicio. Si no estás familiarizada con esta postura, túmbate. Puedes incluso colocar un libro sobre tu abdomen, las manos para tomar conciencia de esa zona. Al principio puede ser que la parte alta se eleve. Puedes colocar una mano arriba en el pecho y la otra abajo en el abdomen y procura respirar desde la parte baja, que solo se eleve en la parte baja. La parte alta está relajada. Es importante dominar la respiración abdominal, sobre todo si llevas poco tiempo, es tu primera clase. Haz que sea una danza, no es necesario hacer ruido. Inhala y exhala. Respiración silenciosa, tranquila, cómoda. Si te agobias, paras, descansa. Se trata de colaborar con tu cuerpo, poco a poco. Puedes mantenerte en esta respiración. Sin prisas, a tu ritmo. Es una práctica que puedes hacer en cualquier momento del día. A veces simplemente con hacer 3 respiraciones cambia nuestra actitud, nuestra manera de pensar, incluso nuestras emociones. Tenemos una gran llave que es la respiración, que influye en nuestros cuerpos. Cualquier momento del día puedes parar, dedicarte 5 o 10 minutos simplemente a hacer esta respiración. Inhala y exhala. Sintiendo que en cada exhalación se va todo lo que no te sirve. Todo lo que te aleja de ti, de tu esencia, de eso que eres. Pensamientos que no te sirven, emociones que te hacen daño. Incluso en un momento de ira, de rabia, para, deja lo que estás haciendo, ponte cómoda y simplemente dedícate a observar tu respiración. Cuando sientas que se va calmando, entonces poco a poco vete tomando el mando de ella. Inhala y exhala. Tan sencillo como es, ni más ni menos. Simplemente respira. Si lleváis más tiempo podéis ir trabajando, ampliando un poquito más, abriendo las costillas a los lados, ensanchando tus costillas,
trabajar por separado nos va a dar mayor comprensión de nuestro cuerpo, mayor conciencia de él. Aprovechando toda nuestra capacidad pulmonar. La inhalación se ensancha, la exhalación vuelve a su ser. La respiración costal es más superficial que la abdominal. Tenemos las costillas que nos impiden ampliar. Bueno, por eso la respiración es amplia. Intenta llevarla a todos los lados. Principalmente a los lados, arriba, abajo, atrás, adelante. Te permite que la respiración sea cada vez más amplia. La siguiente respiración sería arriba, la parte alta, la zona de las clavículas. Normalmente, como decía al inicio, cuando respiramos tendemos a hacer respiraciones superficiales, elevar la parte alta. En este caso, ahora sí que nos interesa que seas consciente cuando quieres trabajar con una y cuando con otra. Ahora sí puedes elevar arriba la parte alta, clavículas. Y por último puedes unir las tres, abdomen, costillas, parte alta, que sientes que te llenas completamente, la exhalación vacía. Suelta, expulsa todo el aire a tu ritmo. Respiración completa, amplia, profunda, silenciosa, tranquila. Mantente, si se va la mente, la traes. Imagínate si es importante respirar, que es lo primero que hacemos al nacer y lo último que hacemos al morir. Es nuestro alimento gaseoso, nos da vida. Saborea este oxígeno, este prana, esta energía que hace que tu organismo funcione mejor. Nuestro cuerpo es inteligente y sabe respirar, pero por diferentes motivos, emociones, pensamientos, bloqueamos la respiración. Tenemos que volver a reeducar, aprender a respirar con amplitud. Cada vez que te acuerdes, mantente presente en la respiración, amplia, cómoda, tranquila. Poco a poco vete dejando que la respiración sea más lenta. Deja que sea el cuerpo el que respira. No hagas absolutamente nada. Solo observa. Observa cómo es tu respiración, se ha cambiado del inicio a ahora. Observa tu cuerpo físico, cómo está tras esta práctica de pranayama, la respiración. Tu
energía. Obsérvate. Bien, poquito a poco, a tu ritmo, manteniendo este estado, esta percepción, sin perderlo. Cuando sientas poquito a poco, pues ir abriendo los ojos, moviendo los dedicos de las manos, de los pies. Pues ir estirando las piernas. Suelta tu tiempo sin prisas. Estira las piernas. Tal vez le queda el cuerpo entumecido, aprovecha para moverlo. Los dedicos, tobillos. Tienes articulaciones, una dirección en la otra, luego también tus muñecas, tus hombros, adelante, arriba, atrás, eso es amplio. Inhala hacia adelante, arriba, exhala atrás y abajo. Es otro ejercicio muy bueno que podemos hacer en cualquier momento, sobre todo cuando estamos mucho rato delante del ordenador. Malas posturas. Inhala, exhala. Muy bien, el cuello, cabeza. Recuerden ser respetuosa con tu cuerpo. Si hay alguna zona que esté más débil, en especial cariño, atención, sin añadir más rigidez de la necesaria. Recuerda que queremos fortalecer las zonas débiles y estabilizar las zonas fuertes. Que trabaje todo nuestro cuerpo en conjunto. Muy bien. Vale. Colocamos el tobillo izquierdo sobre la rodilla derecha, espalda derecha. Muy bien. Pues llevar el pie hacia un lado y al otro, trabajando con la cadera izquierda, hacer círculos. Mantenerte desde aquí, si puedes, desde la comisura, con el antebrazo, abraza bien la pierna, espalda derecha, pecho hacia adelante, activa bien los dedicos, cuidado con el tobillo, no hacerte daño. Eso, puedes activar incluso ambos pies. Los dedicos mirando hacia ti, espalda bien derecha. Eso, bien. Contrasta una pierna con la otra, puedes descansar un poquito atrás. Observa cómo también la práctica de asana, la respiración, es importante, cómo nos ayuda. Es al principio pues comenzar desde aquí. Los que lleváis más tiempo, a medida de lo posible, practicamos Ujjayi en cada asana. Estamos calentando un poquito antes de comenzar.
Recuerda que Ujjayi es la respiración silbante, la respiración del mar. Producimos un pequeño sonido como el mar en la respiración. Es como cuando estamos delante de una ventana y formamos el bao, pero sin hacer con la boca cerrada. Entonces se cierra la glotis al inhalar. Inhalamos, en la exhalación produce como una especie de sonido del mar. Eso queremos, nos va a dar energía en la práctica. Si no, respiración normal, completa, cómoda. Sobre todo si es al principio, que son muchas cosas, como buenamente puedas. Bien, círculos, sin dirección, en la otra. Cruzar las piernas, adelante y atrás. Recuerda que el pecho hacia adelante, hombros atrás. Inhala hacia adelante, exhala atrás. Inhala hacia adelante, exhala atrás. Los círculos en una dirección. Primero lento, conforme ves que se va calentando la zona un poquito más rápido. Eso, fluye con la respiración. Muy bien. Vamos en postura de pie. Recuerda los pies paralelos, la anchura de tus caderas, el segundo dedo, el dedo que está al lado del dedo gordo, en línea con el centro de tobillo, rodillas, ancho de caderas, el talón de atrás también, que esté en línea con el tobillo de delante, la presión de las rodillas, quedarían ahí, el segundo dedo. Muy bien, vamos a imaginar 4 puntos en las plantas de los pies, debajo de la almohadilla del dedo gordo, debajo de la almohadilla del dedo pequeño y 2 en los ambos lados del talón. Entonces empezamos desde la parte delante del pulgar, atrás, delante, externa, atrás, externa y de picos de los pies. Y como si succionarías. Cambiamos la otra. Primero parte interna, delantera, trasera, delantera, externa, delantera, trasera, externa. Y de picos de los pies se activa, succiona. Con eso activamos todos los bandas. Vamos a sentir como una energía que llega hasta la coronilla. Muy bien, intentamos equilibrar la pelvis, neutra, que no esté en anteversión ni en retroversión, neutra, más o menos ombligo y hueso púbico en la misma línea. Muy bien, vamos hacia atrás, alargar las costillas, para un poquito los brazos. Ligero movimiento del mentón hacia el externo, no sin llevar la cabeza hacia atrás. Si nos presionarían atrás, mentón hacia el externo. Sin rigidez, procura suavizar la postura. Raízate a la tierra. Observa cómo ese gesto que hemos hecho al inicio nos ayuda a establecer, a enraizarnos. Desde ahí, una energía que sube hasta el cielo, arriba. Conecta abajo y arriba. Los pies en la tierra, la cabeza apuntando hacia lo más elevado de ti. Mantente con autoestima y humildad. Observa la importancia de la postura, cómo ayuda al pensamiento. Respira. Puede ser que te sientas extraño en esta postura si no la has practicado antes. Pero es la fundamental para practicar todas las demás. Empiezas las posturas de pie. Ponte cómoda aquí. Asana viene de asentarse. Estar cómoda en la postura.
asana, cada práctica conecte con eso que eres. No se trata de ir más o menos a una postura con mayor o menor flexibilidad, sino de que te ayude a estar contigo, con eso que eres. Bien, inhala, flexiona rodillas y arriba sus brazos, alarga, 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 acuerda las rodillas apuntando hacia ese segundo dedo. Estira aquí, siente, enraízate bien, observa cómo flexionar también te ayuda a enraizarte y a la vez extiende esos brazos. Bien, un poquito más, arriba, abrimos a ambos lados. Ahora que el pecho, garganta, palmas de las manos que miren hacia arriba. Abre tu pecho, garganta, ábrete a la vida, a recibir eso que necesitas, que quieres. Observa cómo es más amplia tu respiración. Exhala abajo. Observa las sensaciones, en la medida de lo posible, si puedes parar entre asana y asana, para observar los beneficios, integrar, prepararte para la siguiente. Inhala, arriba unos brazos, alarga, 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 extiendes de abajo, enraízate bien desde ahí, alarga, hasta las yemas de los dedos. Puedes llevar la atención hacia el sacro, y desde ahí irradia energía hacia tus pies y hacia tus manos. A la vez, desde la piel, activa hacia tus huesos, la musculatura, hacia tu centro. Coge tu muñeca izquierda y desde ahí extiende y baja hacia tu lado derecho. Recuerda buscar un punto en el que notes estiramiento, pero sin dolor. Esa va a ser tu asana. No se trata de ir más o menos, sino de buscar ese punto, buscar tu asana. Recuerda continuar respirando, respiración Ujjayi, respiración cómoda, tranquila. Inhala, arriba. Extiende, alarga. En la exhalación al otro lado. Observa ahora tu lado derecho cómo está. Eso, respira, afloja en cada exhalación. Atención puesta en ese punto que te tiran, esos puntos. Un poquito más. Arriba, larga, otra vez, abrimos. Exhala, abajo, observa. Si ves que hay mareo, haces mover energía y puede ser que produzca mareo, barbilla, pecho. Cuando pase, al centro. Respira aquí. Inhala, arriba los brazos. Presiona las manos detrás de la nuca. Codos apuntando hacia adelante. Presiona, alarga los lados del cuello. Columna. Presiona con las manos. La cabeza hacia las manos y manos hacia cabeza. Eso es, activando toda la parte posterior, el cuello, zona de los hombros. Respira aquí. Bien, sin perder nada, los hombros integrados. Flexiona rodillas, espalda derecha. Las dos rodillas apuntan hacia el segundo dedo. Mantén aquí, alarga brazos. Respira. Exhala, vete bajando las manos poquito a poco hacia el suelo. Y poquito a poco, si puedes ir estirando ambas rodillas, dejando caer la cabeza. Aquí vamos a flexionar rodilla izquierda, mantenemos la rodilla derecha estirada. Cambiamos, procura
para que las dos caderas se mantengan paralelas a la esterilla. Estiran las piernas, muy bien, flexionan, extiendan los brazos por delante, espalda bien derecha, mantente aquí abajo en la silla, larga, 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 arriba, abre los brazos por detrás y suelta, observa qué sensaciones tienes, observa cómo cambia la temperatura. Respirando con comodidad. Bien, separa las dos piernas. Coloca los dedicos de los pies mirando hacia adelante, talones hacia atrás, un poquito más abiertos. Eso, activa, recuerda los 4 puntos. Eso, activando bien las yemas de los dedos, alarga lados de las costillas, arriba, apertura, hombros bien atrás, exhala, desde las caderas abajo y hacia adelante. Cuando vayas a encontrar tu punto, entonces arriba, separa los brazos. Respira aquí con comodidad. No cortes tu respiración. Apoya los brazos en la espalda, vete poquito a poco deslizando. Muy bien, las manos, si puedes, en línea con los pies, llegas a alcanzar el suelo. Si no, no pasa nada, donde te quedes. Puedes separar un poquito más las piernas y bajar. Puedes colocar los codos paralelos, colócalos, respira aquí. Muy bien, despacito, un pasito con las dos manos. Los pies puedes colocarlos, eso, como están, incluso paralelos. Vamos a activar lo mismo que hemos activado los pies, las manos, los 4 lados, debajo del dedo índice, del meñique y los 4 lados debajo de los 2 y 2. Eso, activa bien las yemas de los dedos. Muy bien. Que estén las muñecas debajo de los hombros. Activa bien la izquierda, inhala, arriba, brazo derecho. Siente la energía que va desde las yemas hasta las yemas de arriba de la mano. Pues mira la palma de la mano, mira si es muy agresivo, a la cadera y arriba, mira hacia el techo. Despacito, bajamos. Activamos bien los 4 lados, las yemas de los dedos. Puedes comenzar si quieres primero con la mano la cadera y poquito a poco arriba. Recuerda buscar bien tu punto. Arriba del brazo izquierdo. Abajo. Muy bien, juntando dedicos, talones, dedicos, talones. Las dos manos a las caderas, hombros atrás, crea espacio entre cuellos y hombros, incorpórate, cuidado a subir, no sea alguna lesión en la espalda. Puedes descansar, pies paralelos, recuerda, anchura de tus caderas, respira aquí. Muy bien, separa nuevamente las dos piernas. Ahora sí, paralelas, el lado corto de la esterilla. Coloca el pie derecho mirando hacia la derecha, paralelo al lado largo de la esterilla. Activa los 4 lados de cada pie. Enraízate bien, como si quisieras abrazar una pierna hacia la otra. Activar, cerrar. Alarga tu tronco, brazos en cruz. Muy bien, suaviza esos hombros. Y de aquí flexiona, rodilla derecha. La tendencia de la rodilla va a ir hacia adentro.
medida de lo posible procura que vaya hacia el segundo dedo. El tronco que no se vaya hacia adelante, manténlo perpendicular. Mirada hacia el frente. Respira aquí. Desde las yemas de los dedos, desde la piel activa hacia tus huesos, abraza. Y desde la pelvis irradia energía hacia tus pies y hacia tus manos, hacia las extremidades. Alarga el hombro como si te tirasen de la coronilla. Allá. Mano izquierda a la cadera, antebrazo derecho apoyado sobre el muslo, la palma de la mano derecha mira hacia arriba. Y la tendencia vaya a que el tronco vaya hacia adelante. Procura llevar la cadera izquierda atrás, el hombro izquierdo atrás y mirar hacia el techo. Sigue activando una pierna hacia la otra que te va a dar fortaleza. No te olvides de la pierna de atrás que nos da estabilidad. Aquí si llegas, pues apoyar la mano, mantenerla como está, sin apoyarla en el suelo y extender el brazo izquierdo pegado al oído. Si puedes de aquí abrir, abre nuevamente. Mira hacia el techo. Aquí apoya la mano izquierda en el suelo. Los dedicos del pie atrás miran hacia el frente. Apoya la rodilla de atrás. Lleva los hombros hacia atrás. Mira hacia el frente. Apoya las dos yemas de los dedos. Un pasito atrás. Puedes estirar ambas piernas, estíralas. Si queda muy lejos del suelo, puedes colocarte algo. Debajo unos libros, lo que encuentres al lado. Si no, pues no crees tanto, un poquito menos cerrado. Te buscan tu punto. Eso es. Un pasito atrás. Presionamos, rodilla, apoyamos en el suelo. Aquí puedes incorporar las manos sobre el muslo que está delante. Respira, céntrate en un punto. Y aquí puedes estirar la pierna, si queda muy cerca, aléjala un poquito más. Procura que la rodilla delante quede en línea con el tobillo. Eso, mantente aquí, busca la estabilidad. Atrás esos hombros y puedes incluso arriba y atrás. Bajamos las manos, rodilla. Muy bien. Colocamos el pie atrás plano. 90 grados para ir al lado corto de la esterilla. Estiramos pierna derecha. Inhala arriba el brazo izquierdo. Las dos rodillas estiradas. Aquí cuidado al subir, imagina que te tiran el brazo que está arriba, tira, 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 cuidado, piernas fuertes. Eso es. Coloca el pie derecho mirando hacia el frente. Vamos a la postura de la montaña, respira. Observa la diferencia de un lado a otro. Cambiamos. Separar las dos piernas mirando hacia el frente. La izquierda paralela al lado largo, derecha al lado corto de la esterilla. Una está talón y talón en la misma línea o el arco del pie de atrás con el talón de delante. Eso activa una pierna hacia la otra. Acuérdate de los 4 puntos de apoyo. La base muy importante, raízate. Estrella larga, crea espacio, brazos en cruz. El corazón irradia, las yemas de los dedos, las yemas de los dedos se activa hacia el centro de tu cuerpo. Desde ahí flexiona rodilla, acuérdate hacia el segundo dedo, mira encima de tu mano izquierda. Respira. Siente cómo estas posturas de pie despiertan la fuerza, la fortaleza, el valor. Imprégnate, es una guerrera, un guerrero. Apoya el antebrazo izquierdo sobre el muslo, la mano derecha en la cadera.
Puedes mirar al techo, mira hacia el techo. Si hay problemas en las cervicales, puedes mirar hacia abajo, hacia el suelo. Si no hay problemas, arriba, atrás, ese hombro. Incluso puedes ir un poquito más, apoyando las yemas de los dedos, extendiendo el brazo por delante. Vuelve a llevar, a abrir todo lo que puedas tu costado. El hombro derecho y la cadera derecha atrás. Inspira aquí, observa cómo cada lado es diferente. Exhala, apoya la mano, dedico de piernas hacia el frente. Muy bien, apoya la rodilla. Hombros atrás, apoya yemas en los dedos. Apoya las yemas. Vamos a la postura de alerta, si puedes estirar las dos piernas. Avanza hacia adelante y abajo desde las caderas. Desde poquito a poco bajando hacia la rodilla. Repite, respira. Atrás, apoya la rodilla. Muy bien, apoya bien la planta del pie izquierda, los dedicos de pie atrás. Segundo dedo sigue apuntando hacia el centro del tobillo, rodilla. Importante el alineamiento para no hacernos daño, para no lesionarnos. Aquí alarga el tronco, das las costillas atrás, incluso puedes respirar la parte posterior, hombros atrás. Mentón hacia el esternón. Siente la base, separa la rodilla. Aquí atrás ese tronco, manos al pecho, incluso de arriba y atrás. Abre, siente aquí la estabilidad. Fuerza. Exhala, desde las caderas apoya las manos. Coloca el pie de atrás, paralelo, izquierdo y arriba. Trikonasana. Si queda muy abajo, recuerda, no es necesario bajar hasta abajo donde quedes. Importante abrir todo el lado derecho. Mira la palma de la mano que está arriba. Regula, busca tu punto. Si vas al suelo. Importante llevar el hombro derecho y cadera derecha atrás. Desde aquí tirar el brazo que está arriba, brazos en cruz. Vinclos del pie izquierdo miran al frente. Exhala. Respira, conecta con tu respiración. Observa ambos lados, están equilibrados, como están. Apoya bien la planta del pie derecha. Acuérdate enraizar, el talón, la parte interna, mira un punto fijo, manos al pecho. Alarga, crea espacio. Respira. Cuando estés, puedes separar la pierna. Colocar en la parte interna, evitando la articulación de la rodilla. Mantente ahí centrada, abrazando tu centro. Respira. Incluso puedes extender arriba. Ambos brazos. Abre todo lo que puedes. La pierna izquierda hacia el lado. Baja las manos. La pierna al centro. Apoya en las plantas de los pies. Observa. Apoya planta del pie izquierdo. Mira un punto fijo. Cuando estés, arriba esa pierna derecha. Alarga los brazos de las costillas, hombros atrás, enraízate desde allí, alarga hasta la coronilla. Abre bien tu cadera derecha. Inhala arriba. Respira aquí. No te olvides de sonreír. Muy dura que pueda parecerte alguna de las posturas. Sonríe. Disfruta de ellas.
Sí, vamos a bajar la postura de cuclillas, necesitas flexionar la rastrería para apoyar bien los talones si no llegas, ¿vale? La distancia que necesites, desde ahí bajamos. Un cojín, cualquier cosa puedes colocar. Muy bien, manos al pecho. Si puedes colocar los pies paralelos, colócalos, si no, flexionar, o sea, abiertos a ambos lados y las rodillas que apunten hacia el segundo dedo. Manos al pecho, exhala abajo. Muy bien. Cógete detrás de la nuca. Presiona hacia abajo y hacia adelante. Muy bien, junta las dos palmas de las manos. Con los codos hacemos presión hacia afuera con las rodillas. Separamos todo lo que podamos. Alarga tu columna vertebral. La vez que enraízas, con los pies bien apoyados. Muy bien, deshacemos. Vamos a la postura de relax boca abajo. Descansa aquí un poquito, hazte una almohada, una mano sobre la otra, separa bien los codos, pues incluso juntar los pulgares y los talones que caigan a ambos lados. Descansa. Muy bien, coloca los codos debajo de tus hombros, el segundo dedo juntando codo, rodilla, antebrazos paralelos, dedicos bien activados, hombros hacia atrás, parte interna de los muslos hacia adentro, bien activadas esas piernas, presiona con los dedicos hacia el suelo, hombros atrás, bien lejos, y vete poquito a poco separando todo lo que puedes, llevándonos hacia atrás. Respira. Piernas activadas. Un poquito más, despacio. Deshacemos, cambiamos el cruce. Tenemos la derecha por encima, ahora la izquierda por encima. ¿Ves? Pues juntar pulgares, dedicos gordos del pie. Separa bien los codos porque no queremos que se queden aquí los hombros arriba. Abajo esos hombros. Vamos a hacer la cobra. Puedes hacer, si tienes dificultad para hacer la anterior, la puedes repetir. Recuerda que si hay que deshacer antes, se deshace, no te hagas daño. Apoya bien las palmas de las manos. Piernas activas. Parte interna los muslos hacia adentro. Tracciona con las manos hacia atrás. Hombros bien separados de los oídos. Con el hueso púbico apoyado en el suelo. Vamos poquito a poco incorporando el tronco. Alarga el cuello, crea espacio entre los oídos y los hombros. Mantente aquí, respira. Si estás mucho rato, de la misma manera que has construido, visualizas y vas poquito a poco deshaciendo. Exhala abajo. Descansa. Estiramos nuevamente las piernas, colocamos
Traemos ahora el antebrazo izquierdo cruzado por delante, codo debajo del hombro. Aquí puede ser que tengamos dificultad. Si necesitamos, cogemos nada, una cuerda o nada, un mismo fular, bufanda o algo, si es necesario. Y lo que vamos a hacer es con el brazo derecho, vamos a ir en busca de nuestra pierna derecha. Si podemos coger el tobillo, cogemos, activamos dedicos, intentamos colocar perpendicular. Cambiamos cruces, se incorpora el tronco, respira aquí. Normalmente es una zona que suele estar bastante cargada, y tampoco. Y cambiamos. Colocar antebrazo, cruzado por delante, cógete el izquierdo, recuerda la separación, activa dedicos, procura mantener en la medida de lo posible la rodilla, tobillo, abre, activa. Un poquito más, deshacemos, cambiamos el cruce, descansa. Vamos a dar media vuelta, boca arriba. Colócate en el centro de la esterilla, los pies al borde de la esterilla. Fíjate. Coloca los brazos en forma de cactus. A medida de lo posible, el codo y el hombro en la misma línea, las palmas de las manos que miren hacia el techo. Si tienes dificultad, aquí no pasa nada, cierras un poquito, estés cómoda, incluso bajas, o incluso puedes ponerte un jersey o algo debajo, si no llegas a tocar el suelo. Muy bien, un poquito más arriba, los pies, ahí, respira. Cuando te toque exhalar, lleva las dos rodillas hacia la izquierda, intenta bajar la cadera derecha, respira aquí. Inhala al centro, exhala a la derecha, baja ahora la cadera izquierda hacia el suelo. Se va a subir en la medida de lo posible la intención de bajarla, de anclarla un poquito hacia el suelo. Al centro, exhala. Inhala, a tu ritmo. Recuerda que no queremos dolor, si en algunas posturas nos molesta alguna zona, deshacemos con mayor suavidad, poquito a poco. Cuando estemos abajo, las dos rodillas hacia la izquierda, vas a colocar el pie de abajo, el izquierdo, sobre la rodilla derecha. Siguen apuntando las dos rodillas hacia la izquierda. Relaja los hombros. La cabeza sigue mirando hacia el techo. Baja la cadera derecha todo lo que puedas hacia el suelo. Desde aquí al centro, sin cambiar nada en las piernas, apoyamos planta del pie izquierda al suelo, bajamos a la cadera derecha hacia el suelo. Respira aquí, separa todo lo que puedas la rodilla izquierda del tronco. Un poquito más, al centro. Muy bien. Suelta los brazos, vas a coger detrás del muslo derecho o de la tibia, donde buenamente puedas. Eso, activa los dedicos de los pies. Respira aquí, baja los hombros, alarga. Respira, muy bien. Apoya las plantas de los pies. Coloca los pies al borde de la esterilla, brazos en forma de cactus, las dos rodillas caen a la derecha, baja cadera izquierda. Recuerda el pie que está en el suelo, el derecho, que está arriba, va encima de la rodilla contraria. Respira aquí, baja cadera izquierda. Brazos, hombros relajados. Tira una pierna hacia la otra, dar fuerza, estabilidad en tus piernas.
sin cambiar nada en las piernas, deja caer la planta del pie derecho, ahora separa la rodilla todo lo que puedas, baja cadera derecha, mira hacia el techo. Recuerda ser respetuosa, ni más ni menos, tu punto. Hay estiramiento, pero no hay dolor. El mismo cuerpo te indica a través del dolor y placer, hasta donde sí, hasta donde no. Un poco más, al centro. Recuerda, en la medida de lo posible, ese tobillo que sobresalga, un poquito. Cógete donde buenamente puedas. Eso, activa los dedicos de los pies, hombros atrás, alarga. Respira. Aprovecha cada exhalación, pero un poquito más para soltar. Bien. Suelta las rodillas. Agarra el tronco, baja los hombros, pues mover la cabeza a ambos lados. Mantén los hombros abajo, alarga los lados del cuello, cuello fuerte, en especial si hay tensión o alguna molestia. Arriba con el cuello fuerte, activa, cógete de las pantorrillas, se estiran las piernas, hombros atrás, esos deditos apuntando hacia ti, activos. Pues bajar la pierna izquierda, un palmo del suelo. Y nada, arriba, cambia, arriba, flexiona, baja cabeza, brazo derecho en cruz, alarga el tronco, la atención en tu costado izquierdo, perdón, derecho, y desde ahí vete bajando hacia el lado izquierdo. Cuando estés en tu límite, mira tu brazo derecho, baja los hombros, respira y aquí estás cómoda, cierra los ojos. Cabeza al centro, sobre tu costado derecho, al centro, abrazo en rodillas. Coloca el brazo izquierdo en cruz, en línea con tu hombro, la muñeca, mano a la rodilla contraria y desde el costado izquierdo, desde ahí baja poquito a poco hacia tu lado derecho, baja la cadera izquierda, mira el brazo estirado. Un poquito más, cabeza al centro, abrazo ambas rodillas. Coloca los pies a la anchura de tus caderas. Apoya bien las palmas de las manos. Baja los hombros. Enraízate bien, acuérdate de apoyar los 4 lados de cada planta del pie, las yemas de los dedos. Y desde aquí, inhala arriba las 2 caderas, tracciona hacia tus pies, mete bien adentro todo lo que puedas, muslos hacia adentro, crea espacio en la garganta, presiona con la nuca hacia el suelo. Procura que no se abran las rodillas.
Puedes juntar las manos un poquito más, meter más los hombros arriba, extiende bien arriba, crea espacio en tu garganta, tracción hacia tus pies, exhala, vete bajando, estirando las piernas, brazos en cruz. Te vas a preparar para Savasana, para la relajación. Ponte los calcetines, ponte ropa, jersey, una manta, una toalla, algo que tengas al lado, que ahora tal vez no tengas frío, pero la relajación baja la temperatura. Ponte cómoda. Abrígate. Y nos vamos a tumbar boca arriba, en postura de Savasana. Ponte cómoda. A ver si estás bien en la postura, pues abrazar ambas rodillas. Y desde aquí, apoyar bien la espalda baja. Dejar que los pies a la anchura de tus caderas, los pies caigan a los lados. Si te molesta aquí, tienes mucha curvatura, te molesta la zona lumbar, puedes, en lugar de ponerte algo debajo de las lumbares, colócate algo debajo de las rodillas para no pronunciar tanto la curva. Muy bien. A colocar la parte alta, la zona de las escápulas, cógete bien adentro, crea espacio. Otra vez aprovecha para darte un abrazo, darte las gracias por la práctica realizada, por el esfuerzo, por darte este momento para ti, para ser cada vez más respetuosa contigo misma. Tratarte cada vez mejor, quererte cada día más. Dame un momento al cruce, sujételo lo más adentro que puedas de las escápulas, los omóplatos, bien adentro. Bien, aquí siente que me apoyan, tapar, deja caer los brazos a ambos lados, las palmas de las manos que miren hacia arriba. Lo que hemos hecho, ligeros, tenemos tendencia a que la cabeza se vaya hacia atrás. Ahí, alarga el cuello, ligero movimiento, del mentón hacia el esternón sin forzar. Vamos a ver la diferencia entre la tensión y relajación. Vamos a, en medida de lo posible, lo vamos a hacer con los ojos cerrados. Yo voy a ir indicando, así que no es necesario que mires las imágenes. Lleva la atención hacia tu pierna derecha, hacia los dedos de tu pie derecho. Llévalos hacia ti, hacia la rodilla. Tensa completamente. Ahora separa un palmo del suelo. Talón, pon mucha tensión en toda la pierna derecha. Solo la pierna derecha en tensión, tensión máxima, tensión todo lo que puedas. Más. Suelta de golpe. Que caigas sin hacerte daño. Observa la tensión en tu pierna derecha. Has observado tu pierna derecha cuando está tensa y ahora no le mandas ninguna orden a tu pierna, solo de descanso. No tienes que hacer nada. Permite que se suelte más y más, que vaya cayendo por su propio peso, por el peso de la gravedad.
Contrasta tu pierna derecha con la izquierda. Toma conciencia de tu pierna izquierda. Lo mismo, lleva los dedicos hacia ti, hacia la rodilla. Pon mucha tensión, más en toda la pierna izquierda, más. Separa el talón del suelo, un palmo con mucha tensión en tu pierna izquierda, más. Relaja. Deja que caiga. Siente como la derecha está completamente casi relajada. La izquierda se va relajando como la derecha, más y más. No tienes que hacer nada con tus piernas. Toma conciencia de las sensaciones físicas de tus nalgas. Júntalas, arriba, sepáralas del suelo, pon mucha tensión en ambas nalgas, arriba, más. Relaja. Las nalgas y piernas cada vez están más sueltas. Toma conciencia de tu abdomen y del ombligo hacia adentro, bien adentro. Si quisieras tocar la esterilla con él. Más. Un poquito más adentro. Relaja. Suelta tu abdomen, permite que se mueva con la respiración, suelto, relajado. Te das cuenta de cuándo está tenso, cómo lo puedes relajar más y más. Toma conciencia de tu espalda, intenta tensarla, solo la espalda. Toma conciencia de ella. No se vaya la atención hacia los hombros, solo la espalda, más tensión, más. Relaja. Observa tu espalda, cada vez más y más suelta. Más y más suelta. Lleva la atención hacia el pecho. Arriba, ese pecho, todo lo que puedas, más. Más arriba, más. Relaja. Te das cuenta de cómo se va relajando de forma natural, no tienes que hacer nada, su estado natural. Lleva la atención hacia tu brazo derecho. Aprieta fuertemente el puño derecho. Fuerte. Nos separa un poquito del suelo. Mucha tensión en todo el brazo derecho. Más. Suelta. Procura no hacerte daño al bajar. Se suelta de golpe. Suelta más y más. La atención al hombro derecho, arriba, sobre el hombro. Arriba. Deja que caiga. Contrasta el brazo derecho con el izquierdo. Como el derecho parece que se hunde más y más. Más relajado.
atención hacia tu brazo izquierdo. Pon mucha tensión en tu brazo izquierdo. Aprieta el puño fuertemente, pon mucha tensión en tu brazo izquierdo, más. Fuerte. Relax. La atención en cómo se va relajando poco a poco tu brazo izquierdo. Arriba el hombro izquierdo, pon mucha tensión en el hombro izquierdo, arriba más. Relax. Deja que caigan por su propio peso ambos brazos, hombros, piernas, tronco, brazos, cada vez más relajados. Toma conciencia de tu cuello. Observa cómo está y vete poquito a poco moviéndolo de un lado a otro, siendo consciente del movimiento. Poquito a poco al centro. Escucha las sensaciones corporales. Permite que se suelten más y más cada zona de tu cuerpo. Lleva la atención hacia tu rostro, muévelo completamente. Esta musculatura de la cara a un lado, al otro, que se suelte completamente. Piénsala a un lado, al otro, arriba, abajo. Abre los ojos, mueve los ojos. Parpadea rápidamente. Abre la boca, saca la lengua, todo lo que puedas, mira hacia arriba. Pon mucha tensión en todo el rostro, tensión. Relax. Observa, déjate llevar por esas sensaciones de tu rostro, de todo tu cuerpo. Permite que la energía fluya sin resistencias por todo tu cuerpo, esa que has movilizado con la práctica. Es el momento de integrar la práctica y asimilarla. Eso es importante. Dejarse hacer, no hacer, descansar. Ser conscientes del proceso de relajación. Toma conciencia de tus pies, de las sensaciones físicas que te llegan de tus pies, temperatura, ¿qué sientes en ellos?
mentalmente les vas a pedir que se suelten. Pies, relaja. Escucha tus tobillos, ambos tobillos, tobillos, relaja. Dirige la atención hacia tus pantorrillas. Hacia tus rodillas. Pantorrillas, rodillas. Relaja. Atención en tus muslos. Muslos. Relaja. Siente ambas piernas cada vez más relajadas. Apenas ni las sientes de lo relajadas que están. Ahonda más y más, permítete descansar. Es momento de soltar el control, de dejarse de confiar. Descansa. Observa caderas, pelvis, espalda baja, abdomen. Relaja. Espalda media, costados, tórax. Relaja. Espalda alta, pecho, relaja. Deja que tu tronco y tus piernas se vayan soltando más y más, más y más. Dedos de las manos, palmas, dorso, muñecas, antebrazos, relaja. Codos, brazos, relaja. Hombros, relaja. Brazos, tronco, piernas, más y más relajado. Tu cuello, barbilla, mandíbula, completamente relajada, mejillas, la boca, lengua,
nariz, ojos, cejas, oídos, frente, cuello cabelludo, mente, mente, mente. Haz un recorrido por todo tu cuerpo. Si ha quedado alguna zona todavía que requiere de mayor atención, es el momento de permitir que se suelte, descanse. Permítete andar más y más en este estado. Profunda relajación. Descansa.
mucho, mucho, mucho.